Segunda parte de Prohibido amarte. Capítulo 11. Desde el otro lado del mar. El invierno de Massachusetts era una especie de silencio blanco. Sarocha lo descubrió la primera mañana, al mirar por la ventana del pequeño apartamento universitario que le habían asignado. La nieve cubría los techos, los árboles, incluso las señales del tránsito. Todo parecía detenido, como si el mundo hubiera sido cubierto con una sábana de papel. Nunca había sentido un frío así. El aire le cortaba la piel, el aliento se volvía humo. Bangkok quedaba demasiado lejos. Y aunque la emoción de empezar una nueva vida la mantenía despierta, había un vacío que no sabía cómo llenar. El campus era enorme, con edificios antiguos cubiertos de hiedra, cafeterías donde la gente hablaba demasiado rápido, y un olor constante a café tostado. Sarocha se movía con una mezcla de torpeza y asombro, intentando entender el ritmo del lugar, las sonrisas automáticas, el sonido de un idioma que aún no dominaba del todo. Por las noches, cuando el cansancio se volvía insoportable, abría el computador y marcaba un número. La pantalla tardaba unos segundos en iluminarse, y entonces, como una pequeña aparición, la cara de Rebecca llenaba el recuadro. «Sarocha», decía ella, riendo. «Parece que estás dentro de un congelador». «No exageres», contestaba Sarocha, envuelta en una bufanda enorme. «Solo hace -3. Eso es mucho». «Eso es inhumano», respondía Rebecca, y ambas estallaban en carcajadas. La mayoría de las veces también estaba Tankwa en la llamada, o la madre de Rebecca que se acercaba a saludar, o su padre, que hacía bromas sobre lo seria que se veía Sarocha con sus clases de posgrado. Pero ese día, solo eran ellas dos. A Sarocha le gustaba hablar con su pequeña Rebecca, su hermanita como la llamaba. «¿Te estás adaptando?», preguntaba Rebecca, con esa suavidad que usaba cuando quería cuidar. «Un poco. Es raro estar tan lejos. Todo aquí huele distinto». «¿A qué huele?». Sarocha pensó un segundo. «A madera mojada. Y a pan caliente por las mañanas. Pero nada como allá. Allá huele a ti». Rebecca no respondió. Se quedó mirándola a través del vidrio luminoso de la pantalla, y por un instante creyó que si extendía la mano, podría tocarla. Con el paso de las semanas, la rutina comenzó a tomar forma. Sarocha se levantaba antes del amanecer, caminaba entre la nieve hasta las aulas, y volvía cuando el cielo ya estaba oscuro otra vez. Tenía compañeros de todas partes: India, Corea, Brasil, Francia. Todos hablaban de teorías, de economía, de proyectos. Ella escuchaba, tomaba notas y pensaba en Bangkok. Por las noches, antes de dormir, le escribía mensajes a Rebecca. «Hoy cociné arroz con mango y no me quedó tan mal. El profesor de análisis económico habla más rápido que el tren. Te extraño, pero no se lo digas a Tankwa. Pensará que le quiero robar a su pequeña hermana». A veces Rebecca respondía al instante. Otras, la diferencia horaria hacía que los mensajes cruzaran océanos dormidos y llegaran cuando el sol ya había cambiado de lugar. En una de las videollamadas, Rebecca le mostró el jardín. El árbol de tamarindo, las flores que empezaban a abrirse, el cielo de Bangkok lleno de insectos y ruido. «Mira», dijo, «el árbol sigue vivo. Mirarlo a él me recuerda a ti». Sarocha rió, y hubo algo en esa risa que borró el frío por unos segundos. El tiempo avanzaba, lento y hermoso. Las llamadas se volvieron su rutina secreta, su manera de seguir respirando. Había días en que solo se miraban, sin decir nada, escuchando el murmullo de la otra ciudad. Para Sarocha, Rebecca era su casa a distancia, su familia. La llamada que siempre era contestada. Para Rebecca, Sarocha seguía siendo su razón de despertar, aunque fuera su secreto. Y aunque ambas sabían que la vida se movía en direcciones distintas, ninguna quería colgar primero. La distancia dolía, sí, pero dolía menos cuando la voz del otro lado del mar llenaba el vacío, tibia, constante, como si el amor, no importa qué tipo fuera, a veces pudiera viajar a través del aire sin perder su forma. Capítulo 12. Un invierno en Bangkok. El primer invierno sin Sarocha no trajo frío, pero sí una extraña sensación de vacío. Bangkok seguía siendo la misma ciudad húmeda, bulliciosa e impredecible, pero para Rebecca todo sonaba más apagado, como si alguien hubiese bajado el volumen del mundo el día en que Sarocha se marchó. Los sonidos del tráfico parecían lejanos,
Las luces del mercado ya no la deslumbraban, y las conversaciones con su familia eran solo un eco de lo que antes llenaba sus días. Comenzar la universidad fue como cruzar una puerta sin ella al otro lado. Intentaba parecer entusiasmada, sonreír, hablar de libros y clases, pero su mente se distraía con facilidad. Todo lo que vivía era una versión tenue de lo que habría querido compartir. A veces, cuando alguna profesora mencionaba un autor que Sarocha amaba, Rebecca sonreía sola, como si la escuchara explicarlo a su manera, con ese brillo confiado que tanto admiraba. Non, su nuevo compañero, se convirtió en su refugio silencioso. Era de esos amigos que parecían llegar justo cuando uno no sabía que necesitaba a alguien. Siempre aparecía con una botella de té helado, una barra de chocolate, haciendo algún comentario torpe para arrancarle una sonrisa. Tenía una forma de mirarla que no pedía nada, solo presencia. La acompañaba en los trayectos largos hasta la universidad. Se sentaba con ella en la biblioteca y le prestaba sus apuntes, aunque sabía que ella rara vez los leía. Le gustaba su compañía, su forma de llenar el espacio sin invadirlo. A veces, cuando Non le rozaba la mano sin querer, una corriente de ternura la atravesaba. No era deseo, era más bien una necesidad profunda de afecto, una manera de no sentirse tan sola. Se sorprendía buscándole parecidos con Sarocha. Una expresión, una palabra, la manera de reír, y se avergonzaba por hacerlo. Non no era ella, y eso era lo que más dolía. Las noches eran las peores. Bangkok se volvía un rumor lejano detrás de su ventana. Rebecca abría su portátil y releía los correos de Sarocha. Al principio largos, llenos de entusiasmo, con fotografías de los edificios de la universidad, de la nieve que veía por primera vez, de sus nuevos compañeros. Luego, con el paso de los meses, las palabras se acortaron. Hoy nevó por primera vez. Tengo mucho trabajo, te escribo pronto. Estoy bien, no te preocupes. Rebecca seguía respondiendo con la misma devoción, escribiendo párrafos que nunca obtenían eco. Esperaba los tonos de notificación con el corazón acelerado, y cada vez que no llegaba nada, el silencio pesaba un poco más. En una de esas noches, se recostó con el colgante de jade entre las manos. Lo miraba como si pudiera guardar el calor de Sarocha, como si fuera una pequeña parte del alma que había dejado atrás. Cerró los ojos e imaginó sus manos frías en otro país, el vapor del aliento en el aire, la sonrisa que ella recordaba tan viva. Quizás también me piensa ahora, se decía, sin convencerse del todo. Non la observaba cada día con una mezcla de ternura y resignación. Sabía que no competía con nadie que estuviera allí, sino con alguien que vivía solo en la memoria de Rebecca. Una tarde, mientras caminaban por el campus, él le dijo en voz baja: «No sé a quién esperas, pero espero que algún día te des cuenta de que estás aquí, y que hay quienes te esperan a ti». Rebecca no respondió. Le sonrió con dulzura y cambió de tema, pero sus palabras se le quedaron clavadas como una espina bajo la piel. El invierno pasaba sin estaciones visibles, pero con la certeza de que algo dentro de Rebecca se había congelado un poco más. Había aprendido a no llorar cada vez que veía un mensaje sin respuesta, a reír cuando Non la hacía reír, a fingir que el tiempo curaba algo. Pero en el fondo sabía que lo único que hacía el tiempo era enseñarle a esconder mejor lo que dolía. Aprendía a vivir sin ella, pero nunca a dejar de esperarla. Capítulo 13. La nueva amiga. El sol de la tarde se filtraba por la ventana cuando el sonido de la videollamada rompió el silencio. Era Sarocha. El corazón de Rebecca se detuvo un instante, como si necesitara prepararse. Hacía semanas que no hablaban más allá de algunos mensajes breves, pequeñas frases que se quedaban colgando entre los usos horarios, y verla otra vez, aunque fuera a través de una pantalla, le pareció tan necesario como doloroso. El brillo del teléfono parpadeó. La imagen tardó unos segundos en enfocar. Primero un pedazo de cielo gris, luego el reflejo de un ventanal cubierto de nieve, un par de libros apilados junto a una taza humeante. Finalmente su rostro, Sarocha. El cabello recogido, las mejillas encendidas por el frío, los ojos con una luz nueva. Una felicidad que dolía mirar. «Becca», dijo riendo con esa voz que todavía sonaba a casa. «¿Cuánto tiempo?» Rebecca sonrió sin darse cuenta, sintiendo como algo en el pecho se abría de golpe.
Estás distinta, susurró. ¿Te ves feliz? Sí, creo que sí, respondió Sarocha, bajando la mirada. Todo es tan nuevo aquí. A veces siento que estoy viviendo dentro de una película. Tankwa apareció por detrás, riendo emocionada. Amiga, hola de nuevo. Luego apareció la madre de las jóvenes, uniéndose a la conversación con Sarocha. Rebeca se mantuvo más silenciosa. Hablaron de cosas simples, los estudios, el clima, la comida, esas banalidades que, de algún modo, eran la forma de tocarse sin estar cerca. Pero entonces, con una naturalidad casi cruel, Sarocha dijo algo que alteró el aire. Ah, y conocí a una tailandesa que vive aquí desde hace años, comentó mientras se acomodaba el pelo. Se llama Nita. Me ha ayudado con todo, el idioma, los trámites, incluso con los profesores. Es muy amable, me recuerda un poco a estar en casa. Hubo un silencio apenas perceptible, pero para Rebeca fue como si el tiempo se hubiera detenido. Sintió como el corazón le daba un vuelco, sin entender del todo por qué. Qué bueno, dijo al fin, con voz tranquila, fingiendo que no le importaba. Me alegra que tengas a alguien allá. Por dentro, una punzada leve, fría, se le quedó clavada. El nombre resonó en su cabeza como una melodía incómoda. Nita. Siguieron hablando, pero Rebeca ya no escuchaba con claridad. Observaba la manera en que Sarocha se reía, cómo giraba los ojos al recordar alguna anécdota, cómo mordía el borde de la taza al beber su té. El detalle mínimo de cada gesto era una forma de tortura. Le parecía verla más luminosa, más adulta, más lejana. Y entonces, una voz nueva, desconocida, se filtró por la cámara. «Hey, Saro, ¿ya hiciste el té?» La imagen tembló un poco. Se movió, y por un segundo apareció ella. Nita. Era hermosa sin proponérselo. Tenía el cabello suelto, un suéter grande que le caía sobre los hombros y una sonrisa despreocupada. Entró en el encuadre sin saber que estaba siendo observada desde el otro lado del mundo. Apoyó una mano en el hombro de Sarocha con un gesto natural, íntimo, como si ese roce fuese costumbre. La complicidad era tan evidente que ni siquiera necesitaba explicación. «Esta es Nita», dijo Sarocha, riendo. «La que les contaba». «Hola», saludó Nita con un acento suave. «Mucho gusto, he escuchado mucho de ustedes». Tankwa y Raue saludaron amablemente a Nita, agradeciéndole que ayudara a Sarocha. Rebeca se quedó inmóvil, solo saludando con un gesto a la cámara. Eso fue todo. Una presentación breve, banal, pero suficiente para que algo en Rebeca se derrumbara. El modo en que Nita la miraba, la forma en que Sarocha se inclinaba hacia ella sin notarlo, todo le resultó insoportable. Intentó mantener la sonrisa, responder a los comentarios, pero su mente se había llenado de ruido. El zumbido de la conexión, las voces superpuestas, el sonido lejano del tráfico en la calle, todo se mezclaba con una sensación que no sabía nombrar. No era solo tristeza, era celos, era miedo, era el recordatorio de que para Sarocha era solo una niña que jamás vería de otra manera. Después de unos minutos, la llamada comenzó a decaer. Hablaron del clima, del té, de los estudios. Cosas pequeñas que se volvían irrelevantes frente a lo que Rebeca sentía que acababa de ver. Sarocha se despidió de Raue y Tankwa. Luego agregó: «Te mando un beso, Beka». «Cuídate y pórtate bien», sí, dijo Sarocha antes de colgar, y lanzó un beso con la mano hacia la cámara. Rebeca intentó devolverle el gesto, pero el movimiento le salió torpe, casi infantil. El rostro de Sarocha se congeló un instante en la pantalla antes de desaparecer. La habitación quedó en silencio. Rebeca siguió mirando su propio reflejo sobre la superficie negra del teléfono. Era como si la imagen de ambas se hubiera superpuesto por última vez. Ella y su fantasma. Ella y la sombra de una distancia que ya no se podía deshacer. Dejó el teléfono a un lado, respiró hondo y se quedó mirando el techo. Su madre y su hermana siguieron en sus actividades, mientras ella intentaba convencerse de que todo estaba bien, que no tenía motivos para sentirse mal, que debía estar feliz por Sarocha y dejar de pensar en ella como mujer. Pero la verdad latía por debajo, como una corriente que no se detiene aunque nadie la nombre. Esa noche, mientras la lluvia empezaba a caer sobre Bangkok, suave y sin parar, dentro de ella, algo empezaba a cambiar para siempre. Capítulo 14. Ruido blanco.
Las noches comenzaron a parecerse entre sí. Rebecca se acostaba tarde, sin ganas de dormir, con la lámpara encendida y el teléfono sobre la almohada. El silencio del cuarto no era absoluto. Tenía una vibración tenue, un murmullo constante, como si algo siguiera respirando en la oscuridad. Era el ruido blanco de las grabaciones que reproducía una y otra vez. La voz de Sarocha, risueña, distraída, viva. «Becca, ya comiste. Mira este lugar, parece un sueño. No te olvides de mí, ¿eh?» Las escuchaba hasta el amanecer. El sonido se filtraba en su cuerpo como un veneno dulce, anestesiándola por unas horas. Cada palabra era una punzada y al mismo tiempo una forma de consuelo. En algún punto entre la 1 y las 4 de la mañana, el cansancio la vencía con los auriculares puestos, como si durmiera abrazada a una sombra. El día siguiente amanecía igual, con los ojos hinchados, la voz apagada y un gesto ausente. Tanqua y su madre lo confundían con simple agotamiento. Solo Non parecía notarlo. La observaba en clase, con el cuaderno abierto y la mirada perdida, escribiendo frases cortas que no mostraba a nadie. «¿No dormiste otra vez?», preguntaba él, con esa mezcla de ternura y preocupación que a veces la hacía sentirse culpable. «Dormí», un poco mentía ella, sin levantar la vista. Non era paciente. Le llevaba café, chistes, películas viejas, canciones nuevas. Intentaba llenar los silencios que ella dejaba, como si temiera que en esos huecos se colara algo irremediable. Y aunque Rebecca apreciaba su esfuerzo, había algo en su forma de mirar que le recordaba lo que estaba evitando. La posibilidad de que alguien la quisiera de verdad, en el presente, aquí, sin distancia ni imposibles. Aún así, aceptó su invitación una tarde. «Vamos al mercado nocturno», dijo él. «No puedes seguir encerrada». Rebecca asintió sin entusiasmo, pero también sin fuerzas para negarse. Bangkok estaba viva, ruidosa, con los olores de la comida callejera mezclándose con el humo y la humedad. Non caminaba a su lado, hablándole de cosas simples. Los planes para las vacaciones, la película que querían ver, los amigos de la universidad. Ella escuchaba a medias. Cada tanto sonreía, fingiendo atención, pero en su mente seguía escuchando otra voz, un acento lejano que todavía le quemaba el pecho. El ruido del mercado, las risas, los vendedores, los motores se mezclaba con la grabación que sonaba en su cabeza. Todo se volvía ruido blanco, un zumbido en el que realidad y fantasía se confundían. Esa noche, al volver a casa, Non la acompañó hasta la puerta. «Te ves mejor», dijo esperanzado. Rebecca lo miró, con una tristeza mansa. «Gracias, Non, por intentarlo». Él sonrió, sin entender del todo qué significaban esas palabras, y se despidió con un gesto torpe que a ella le pareció infinitamente tierno. Cuando cerró la puerta, el silencio volvió a llenarlo todo. Subió a su habitación. Sobre el escritorio estaba su cuaderno, el mismo donde antes escribía cartas que nunca enviaba. Lo abrió. Esta vez no escribió sobre Sarocha, ni sobre el amor, ni sobre la distancia. Escribió sobre una mujer que se queda despierta escuchando el eco de una voz, sobre cómo el sonido puede doler más que la ausencia. Escribió sin pensar, dejando que las palabras salieran como respiraciones entrecortadas. Horas después, leyó lo que había escrito y comprendió que era lo más cercano a una confesión que podía permitirse. No podía decirle a nadie lo que sentía, pero podía esconderlo en las historias. Convertir su amor en ficción era su manera de sobrevivir. Cerró el cuaderno, apoyó la frente sobre la mesa y dejó que el cansancio hiciera el resto. El teléfono al costado seguía encendido, con el último audio de Sarocha en bucle. Su voz era apenas un murmullo. «Becca, si alguna vez me extrañas, solo escucha esto». Ella lo escuchó hasta quedarse dormida. El sonido se confundió con el sueño, con el latido, con el ruido blanco de un corazón que no sabía olvidar. Escribir era la única forma de tocar a Sarocha sin destruirse. Capítulo 15. El día que dejé de esperar. El día había sido largo. El cielo de Bangkok estaba cubierto de una neblina tibia que no terminaba de llover, y Rebecca pasaba las horas moviendo el cursor sobre la pantalla sin escribir una palabra. El reloj marcaba las 5 de la tarde, pero el cuarto ya parecía sumido en una penumbra azulada. La habitación olía a café frío y a tinta seca. Los ventiladores del techo giraban con un sonido monótono,
como si intentaran llenar un vacío que no tenía nombre. El teléfono vibró de pronto sobre la mesa. Sarocha. El corazón le dio un salto pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para devolverle un pulso que creía dormido. Llevaba días sin hablar con ella, aunque cada hora había parecido un mes. Aceptó la videollamada antes de pensarlo demasiado, como quien abre una herida por impulso, sabiendo que dolerá igual. La imagen tardó unos segundos en estabilizarse. Primero un destello, luego el desenfoque del fondo, y al fin su rostro. Sarocha, sentada en una cafetería, con la luz de invierno cayendo sobre la piel. Tenía el cabello suelto, las mejillas encendidas por el frío, los labios pintados en un tono suave. Detrás se escuchaban risas, conversaciones, el tintinear de las tazas. Era una escena viva, luminosa, y sin embargo, a Rebeca le pareció estar viéndola a través de un cristal helado. «Becca», exclamó Sarocha, sonriendo. «Tenía tantas ganas de hablar contigo». Rebeca intentó devolverle la sonrisa, pero sintió como algo se desplazaba dentro de ella, una mezcla de alivio y miedo. «Cuéntame, ¿cómo estás?» «Bien, muy bien», respondió, bajando la voz con una complicidad que ya no era la misma. «En realidad quería contarte algo, antes de que lo sepas por tu hermana». El tono la preparó para algo importante, pero no para eso. Sarocha jugó unos segundos con la cuchara del café, girándola entre los dedos. Parecía buscar el valor en ese gesto cotidiano. Luego lo soltó con una naturalidad que la desgarró. «Estoy saliendo con Nita». El tiempo se detuvo. Las palabras quedaron suspendidas, flotando, mientras el sonido del mundo se convertía en un zumbido sordo. Rebeca la miró sin parpadear, intentando entender lo que acababa de escuchar. Su mente no encontraba lugar donde ubicar esa realidad. El nombre, Nita, se le clavó como una astilla. Las imágenes de la videollamada anterior, de aquella mano en el hombro, regresaron como un golpe. Sarocha seguía hablando, sin notar el derrumbe del otro lado de la pantalla. Explicaba cómo había empezado todo, que no lo planeó, que Nita la había ayudado mucho, que la hacía reír. Decía que se sentía acompañada, que no se sentía tan sola. Las palabras se amontonaban, y Rebeca apenas podía distinguirlas. Eran solo sonidos que cruzaban la distancia para borrarla poco a poco. Solo veía sus labios moverse felices, ajenos. Recordó sin querer la última vez que la abrazó en el aeropuerto, el jade frío entre sus dedos. Y ahora entendía que no habría esperanzas para ella. Sarocha nunca la vería de verdad. «Becca, ¿sigues ahí?», preguntó Sarocha al notar el silencio. Rebeca parpadeó, respiró hondo y forzó una sonrisa. «Sí, sí, claro. Me alegra tanto por ti». «¿De verdad?», insistió Sarocha. Parece sorprendida. «De verdad», mintió. «Te lo mereces». Esa sonrisa le costó más que cualquier despedida. Duró apenas unos segundos, pero le pareció un siglo. Sarocha se despidió con un gesto dulce, lanzando un beso hacia la cámara. «Cuídate, sí. Te escribiré pronto». Y la llamada terminó. La pantalla quedó en negro, reflejando su propio rostro. Pálido, descompuesto, ajeno. Por un instante, el cuarto pareció desvanecerse alrededor. El silencio cayó como un peso insoportable. Entonces vino el llanto. Primero lento, contenido, como si aún tuviera miedo de hacerlo real. Luego incontenible. No era solo tristeza, era el desgarro de quien se queda con las manos vacías después de haberlo entregado todo. Lloró hasta que el cuerpo se le agotó, con los ojos ardiendo y la garganta cerrada. El aire se volvió espeso, y todo lo que quedaba era el eco de su respiración entrecortada. Intentó distraerse. Caminó por la habitación, abrió la ventana, encendió el televisor sin mirar. Nada la sacaba de ese vacío. La ciudad seguía viva allá afuera, pero dentro de ella solo había un ruido blanco. No supo cuánto tiempo pasó. El timbre sonó cuando ya había anochecido. Abrió la puerta sin pensar. Era Non, con un ramo de flores y una sonrisa nerviosa. «Pasé por aquí. Pensé que podrías necesitar un poco de color», dijo, levantando las flores como una ofrenda inocente. Rebeca lo miró un segundo, intentando recomponerse. Le temblaban los labios, pero forzó una sonrisa. «Gracias, Non. Justo lo que necesitaba». Lo dejó entrar. Prepararon té. Hablaron de nada. Él no preguntó por qué sus ojos estaban hinchados,
ni por qué la voz se le quebraba a veces. Solo se quedó acompañándola, sin saber que estaba sosteniendo los restos invisibles de una esperanza que acababa de morir. Cuando Non se fue, dejó el ramo sobre la mesa. Rebeca lo miró un largo rato. Eran flores amarillas, alegres, demasiado vivas para ese momento. Las dejó en un vaso con agua, aunque sabía que morirían pronto. Todo lo que se intentaba conservar terminaba marchitándose igual. El silencio volvió a llenar el cuarto, pero ya no era el mismo. Era un silencio nuevo, más pesado, más definitivo. Abrió su cuaderno y escribió una sola frase. Decidí sonreírle al mundo. Pero fue la sonrisa más falsa que tuve que aprender. Y cuando cerró el cuaderno, supo que algo dentro de ella también había aprendido a callar para siempre. Capítulo 16. El intento de olvidar. Los días siguientes se volvieron una rutina silenciosa, como si el mundo hubiera bajado la intensidad de todos sus colores. Bangkok seguía ardiendo de vida, con sus calles saturadas de vendedores, motos y risas, pero Rebeca lo veía todo desde una distancia invisible, como si caminara dentro de una pecera, escuchando el ruido exterior amortiguado por el agua. Había decidido o creído decidir que no podía seguir esperándola. Esa frase se le repetía como un mantra cada mañana, aunque no la sintiera cierta. La repetía mientras se peinaba, mientras preparaba café, mientras fingía sonreír cuando Non la saludaba. Su casa era solo una caja blanca en el centro de la ciudad. Evitaba a Tankwa y a sus padres. No quería tener que explicar su estado de ánimo, comenzó a llenarse de pequeños rituales que le daban estructura a los días. Música instrumental al despertar, el mismo vaso azul para el café, una lista de cosas por hacer que nunca cumplía del todo. Era su manera de simular estabilidad, de llenar los silencios con orden. Pero cada cierto tiempo, en mitad de una canción o en un sorbo distraído, aparecía el recuerdo de una risa que ya no pertenecía a ese espacio. Fue entonces cuando Non comenzó a aparecer con más frecuencia. No insistía, no preguntaba demasiado. Simplemente estaba ahí. Un mensaje breve, ¿ya almorzaste? Una invitación sin presión. Hay un café nuevo en Saturn, ¿vamos? Una película que nunca terminaban de ver, porque siempre se desviaban hacia conversaciones que no llevaban a ninguna parte. Tenía esa dulzura torpe que desarmaba, la calma de quien no exige nada, la forma de mirar a Rebeca como si ella fuera un misterio amable, no una herida abierta. Y Rebeca, cansada de sostener un vacío tan grande, empezó a dejarlo entrar poco a poco con cuidado, como quien abre una ventana apenas unos centímetros para que entre un poco de aire. No porque lo amara, sino porque necesitaba recordar que aún podía sentir algo. Una tarde fueron juntos al Parque Lumpini. El cielo estaba teñido de naranja, y el aire tenía ese olor metálico de antes de llover. Non le compró un helado de coco, y ella, distraída, dejó que una gota se deslizara por su mentón. Él, sin pensarlo, se la limpió con el pulgar. El gesto fue mínimo, casi inocente, pero Rebeca sintió una punzada en el pecho. No era deseo ni incomodidad. Era otra cosa. Una sensación extraña, como si su cuerpo necesitara ser contenido, apreciado, cuidado. Non la miró con una ternura limpia, sin pretensiones. «Te ves más tranquila últimamente», dijo, sin ironía. Rebeca bajó la mirada. «Estoy aprendiendo», respondió. «O intentando». Él no preguntó qué era lo que intentaba. Le bastó con sonreír, como si entendiera que no hacía falta. Caminaron sin rumbo, hablando de cosas triviales, las clases, los profesores, los planes para el futuro. Pero cada vez que Non la rozaba por accidente, cada vez que ella reía por costumbre, el nombre de Sarocha regresaba como un reflejo involuntario, una sombra detrás de cada gesto amable. Por las noches, cuando Non la dejaba en casa, el silencio volvía a llenarlo todo. Llegaba directo a su cuarto, se quitaba los zapatos, se sentaba frente al escritorio y miraba el colgante de jade colgado del borde de la lámpara. Seguía brillando igual que el primer día. A veces lo acercaba a la piel, buscando el mismo calor que recordaba, pero el jade siempre devolvía un frío que parecía reprocharle algo. Intentó apartar ese pensamiento. Encendió el computador, abrió un documento en blanco y escribió: «Estoy aprendiendo a olvidar a alguien que nunca estuvo del todo», pero no pudo continuar. El cursor parpadeaba como una herida abierta,
y las palabras que seguían se negaban a salir. La imagen de Sarocha riendo en la cafetería, la voz de Nita al fondo, el sonido de las tazas, todo volvía. Cada caricia de Non, cada gesto amable, era un espejo donde solo se reflejaba la ausencia. Aún así, no se detuvo. Aceptó una cita, una cena, una caminata bajo la lluvia. Non la tomaba de la mano, y aunque ella la sostenía, su mente estaba lejos, en otro tiempo, en otra piel. Había una ternura sincera en él, una presencia que no lastimaba, pero tampoco curaba. Era como un vendaje sobre una herida que aún sangraba. Una noche, en un pequeño restaurante con faroles rojos, Non le pidió que cerrara los ojos. Cuando los abrió, había frente a ella un dibujo hecho a mano. Una caricatura de ambos, riendo, bajo un paraguas. Rebeca se obligó a sonreír. El gesto era puro, pero en el fondo sintió que su risa sonaba prestada, como si no le perteneciera. Más tarde, al despedirse frente a su casa, Non se inclinó para besarla. Fue un beso suave, temeroso, breve. Rebeca cerró los ojos, y por un segundo quiso creer que podía funcionar. Que si insistía lo suficiente, el amor se construiría sobre esa dulzura. Pero al abrirlos, lo supo. No era amor lo que sentía, sino gratitud. Gratitud por no ser juzgada, por no estar sola, por tener un refugio temporal del dolor. Y detrás de ese gesto, el eco de otro nombre seguía sonando. Cuando él se fue, el viento trajo el olor húmedo de la noche. El jade brillaba desde el escritorio, y en su reflejo Rebeca creyó ver una sombra que le devolvía la mirada. Se estremeció. Tal vez era solo cansancio, o una ilusión provocada por el juego de luces, pero tuvo la sensación de que alguien la observaba desde el otro lado del cristal. Encendió la lámpara. El brillo dorado disipó el reflejo, pero no la sensación. Abrió su diario y escribió con letra temblorosa. No se puede reemplazar un eco con una voz nueva. Cerró el cuaderno. Dejó que el ventilador murmurara en la oscuridad y pensó, antes de dormir, que olvidar a alguien no siempre era dejar de amar, sino aprender a convivir con su fantasma. Aceptar que hay amores que no se marchan, solo cambian de forma para seguir habitándonos. Capítulo 17. La carta que no era para él. Las noches comenzaron a llenarse de palabras que nadie más leería. Rebeca había empezado a escribir cartas a Sarocha, no como un intento de contacto, sino como una forma de exorcismo. Las guardaba en un cuaderno azul, entre los apuntes de la universidad y las hojas sueltas donde escribía fragmentos de relatos inconclusos. Eran confesiones escritas en silencio, con la voz que no se atrevía a usar. No te odio, ni siquiera sé si puedo. A veces te sueño sonriendo, y despierto con la sensación de que todavía estás aquí, observándome desde alguna parte. Non me hace reír, pero no me hace temblar. He intentado olvidarte, pero el olvido también tiene tu nombre. Cada carta era una despedida que nunca se concretaba. A veces, al escribir, sentía que su mano se movía sola, que lo que salía no venía solo de ella, sino de una parte más antigua, más profunda, una que aún no aceptaba la realidad. El olor del papel, la tinta fresca, el silencio del ventilador, todo formaba una especie de ritual íntimo, un intento por vaciar el alma sin romperla. Non, mientras tanto, seguía ahí. Llegaba con flores, con libros, con chocolates. Nunca insistía, nunca pedía más de lo que ella podía dar. Y esa paciencia, tan limpia, la conmovía y la culpaba al mismo tiempo. En casa era bienvenido, Tankwa, y sus padres lo veían con buenos ojos, con su presencia calma y sus detalles llenos de cariño con Rebeca. Se había ganado el corazón de todos en la familia. Una tarde de domingo, la lluvia caía con la suavidad de una cortina constante. Non estaba en la cocina preparando té, mientras Rebeca buscaba entre los papeles del escritorio un texto para entregar en clases. El cuaderno azul estaba entre los demás, abierto. No se dio cuenta de que una de las hojas sueltas había quedado separada. Era una carta. La letra pequeña, algo temblorosa, ocupaba toda la página. Non la vio sin intención al principio. Quiso devolverla a su sitio, pero el inicio lo detuvo. Querida Sarocha, aún no sé cómo se apaga una voz que vive dentro de una misma. Sintió un golpe seco en el pecho. Leyó las primeras líneas, solo unas pocas, pero bastaron para entenderlo todo. Cuando Rebeca volvió a la sala, lo vio con la hoja en la mano.
El silencio fue tan absoluto que se escuchó el golpeteo de la lluvia contra el vidrio. Por un segundo, quiso fingir que no pasaba nada, que era solo un error, pero la expresión en el rostro de Non la desarmó. ¿La leíste?, preguntó ella, apenas con un hilo de voz. Él bajó la mirada. No quise, empezó, y luego se detuvo. Pero sí. La pausa que siguió fue larga, casi insoportable. Rebeca sintió como la vergüenza y el dolor le subían a la garganta. No lloró, no pidió disculpas. Solo dijo: «No era para ti». Non asintió lentamente. Dejó la hoja sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo frágil. Luego se acercó y, en lugar de reprocharle, le tomó la mano. Sus dedos estaban fríos. Lo sé, dijo con una calma que dolía más que cualquier enojo. Después de verla, entiendo todo. Rebeca lo miró a los ojos. Había ternura, sí, pero también una tristeza profunda, resignada. Esa clase de tristeza que solo existe cuando uno ama de verdad. Él no dijo más. Solo la abrazó con una delicadeza que no pedía nada a cambio. Ella apoyó la frente en su hombro y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía llorar sin esconderse. Las lágrimas no eran por Non, ni siquiera del todo por Sarocha. Eran por ella misma, por todo lo que había intentado reprimir. La lluvia afuera siguió cayendo. El té se enfrió en las tazas. Y cuando Non finalmente se levantó para irse, se detuvo un momento en la puerta y dijo: «No sé si algún día podrás amarme, pero no me voy a rendir tan fácil». La puerta se cerró con un sonido suave. Rebeca se quedó sola, mirando la hoja sobre la mesa. Guardó la carta en el cuaderno con cuidado, como si fuera una reliquia, y escribió en la última página: «Nada duele más que amar a alguien que nunca podrá corresponderte». Apagó la luz. Por primera vez en mucho tiempo, no soñó con Sarocha. Soñó con el mar, y en la orilla, dos sombras caminaban sin tocarse, pero en la misma dirección. Capítulo 18. Cuando el amor cambia de forma. El tiempo no cura, pero enseña a respirar distinto. Después de aquella tarde, algo entre Rebeca y Non cambió. No fue un giro brusco ni un enamoramiento repentino, sino una lenta construcción sobre un terreno que ya no tenía mentiras. Él sabía la verdad. Sabía a quién amaba ella, y aún así decidió quedarse. La sinceridad, por primera vez, no dolía, liberaba. Rebeca ya no fingía estar bien, ni ocultaba su nostalgia. Non ya no intentaba ser un reemplazo, sino un compañero. Le bastaba con acompañarla en silencio cuando las palabras no alcanzaban, con sostenerle la mirada cuando su tristeza se volvía un abismo. Las tardes después de las clases en la universidad se llenaron de gestos sencillos: salir a cafeterías, caminar sin rumbo por el mercado de Chatuchak, reírse de los turistas perdidos. Nada extraordinario, pero había una paz nueva en esos momentos. Non tenía esa presencia cálida de quien no exige que lo amen de inmediato, solo que lo dejen quedarse cerca. Una tarde, mientras revisaban fotos antiguas en el teléfono de Rebeca, ella se detuvo de golpe. En la pantalla apareció Sarocha, sonriendo junto a Anita. Era una publicación reciente. Las dos abrazadas bajo un árbol lleno de flores blancas, en algún campus universitario. Se las veía radiantes, felices, sin sombras. El texto debajo decía: «Primavera en un lugar que por fin siento como hogar». Rebeca se quedó mirándola largo rato. El brillo de la pantalla iluminaba su rostro, y en sus ojos había algo que no era envidia ni rencor, sino un cansancio dulce, una aceptación que se iba formando despacio. Non no dijo nada. Solo apoyó su mano sobre la de ella, sin apretarla, dejándole espacio para sentir sin huir. «Se ve feliz», susurró Rebeca, casi en un hilo de voz. «Y tú también lo estarás», respondió Non. Ella sonrió, débil pero sincera. Sabía que él no lo decía como promesa romántica, sino como un deseo humano, profundo, limpio. Durante mucho tiempo había creído que el amor solo existía si dolía, si se aferraba. Pero ese día comprendió que también podía existir en la calma, en el silencio, en la simple voluntad de acompañar sin poseer. Guardó el teléfono. Apoyó la cabeza en el hombro de Non y escuchó su respiración constante. El sonido le recordó al mar cuando baja la marea. Tranquilo, predecible, real. El dolor no desapareció del todo. Simplemente se volvió más pequeño, más manejable,
como una piedra pulida por el tiempo. Cada día aprendía a soltar un poco, a mirar hacia adelante sin olvidar. Sarocha seguía siendo un nombre que dolía, pero ya no una herida abierta. Era parte de su historia, no de su condena. Ya en casa, cuando la noche se hizo profunda y el silencio se llenó de ese murmullo cálido que deja la presencia de alguien que te quiere sin condiciones, Rebeca comprendió algo esencial. El amor no muere cuando se apaga, solo cambia de forma. Y cuando deja de doler, empieza a enseñarte otra clase de ternura. Capítulo 19. El regreso del verano. El calor había vuelto a Bangkok como un viejo recuerdo del que no se puede escapar. El aire se pegaba a la piel, espeso, perfumado por el jazmín que florecía en los patios. Todo era igual que antes. Y, sin embargo, algo dentro de Rebeca sabía que nada volvería a serlo. Fue Tankwa quien dio la noticia una tarde cualquiera, con esa mezcla de entusiasmo y orgullo que siempre la caracterizaba. Estaban todos reunidos en la casa. Incluso Non, quien ya era un integrante más de la familia. Tankwa, con el teléfono aún en la mano, irrumpió en el comedor con una sonrisa radiante. «Sarocha viene de visita», anunció conteniendo apenas la emoción. «Viene con Nita. Pasarán el verano aquí, unas 3 semanas». Hubo risas, aplausos, comentarios alegres. El padre de Rebeca alzó su vaso en un brindis improvisado. Su madre comenzó a hablar de platos que podría prepararles, de cómo la casa volvería a llenarse de ruido y juventud. Solo Rebeca permaneció en silencio. Hace semanas que no hablaba con ella, no había contestado sus últimas llamadas, y Sarocha dejó de insistir. Solo sabía de ella por su hermana. Sonrió porque era lo que se esperaba de ella. «Qué bien», dijo, casi sin voz. «Será bonito verla». Pero por dentro, una ola la arrastraba. La imagen de Sarocha regresó nítida. Su sonrisa, su perfume, el colgante de jade. Y junto a esa imagen, otra más reciente, la de Nita tomada de su mano en las fotos. Esa noche, Rebeca no durmió. El ventilador giraba lento sobre su cabeza, y el calor parecía intensificar cada pensamiento. Non le había escrito antes de dormir un mensaje breve: «Te quiero. Descansa». Ella respondió con un corazón y nada más. No sabía cómo explicar lo que sentía, ni siquiera a sí misma. Los días siguientes transcurrieron con una calma falsa. Su familia hablaba del viaje de Sarocha con entusiasmo. Planeaban cenas, paseos, reuniones. Rebeca fingía interés, pero la idea de verla de nuevo la paralizaba. No sabía si tenía fuerzas para enfrentar esa mezcla de amor, nostalgia y distancia hecha carne. Temía que con solo mirarla todo lo que había construido se desmoronara. Y sin embargo, en lo más profundo, una parte de ella también lo deseaba. Verla otra vez, aunque doliera. Oír su voz sin mediaciones, sin pantallas. Saber si su presencia seguía teniendo el mismo poder sobre ella. La noche antes del anuncio oficial del vuelo, Rebeca tuvo un sueño. Estaba en una playa vacía, el cielo teñido de rojo, y el mar quieto como un espejo. Sarocha caminaba hacia ella, descalza, con un vestido blanco que el viento levantaba suavemente. Se veía distinta, tenía la madurez tranquila de quien ya ha vivido lejos. Rebeca la observó acercarse, sintiendo cómo cada paso la encendía por dentro. Cuando Sarocha llegó a su lado, le tomó la mano sin decir palabra. El tacto era cálido, real. Rebeca quiso hablar, pero ninguna palabra salió. Solo la respiración entre ambas, el silencio cargado de algo más profundo que la nostalgia. Un deseo antiguo, reprimido, que volvía a despertar con fuerza. Entonces Sarocha le susurró al oído: «No me olvides todavía». Rebeca despertó con el corazón desbocado, el cuerpo húmedo de sudor, sin saber si era por el calor o por el sueño. La habitación seguía igual. El colgante de jade brillaba débilmente bajo la lámpara, y el teléfono vibraba con un mensaje de Non. «Mañana te paso a buscar. Quiero que almorcemos con mis padres». Rebeca miró la pantalla un largo rato antes de responder. Sabía que debía seguir con su vida, pero algo dentro de ella, esa parte que aún respiraba al ritmo de una fantasía, comenzaba a agitarse otra vez. Cerró los ojos, y sin darse cuenta murmuró el nombre que había jurado enterrar: Sarocha, y comprendió que el verano que se acercaba no traería solo sol y reencuentros,
sino la tormenta silenciosa de todo lo que aún no había podido soltar. Capítulo 20. Cuando la vi de nuevo. El aeropuerto estaba saturado de voces, maletas y despedidas, pero para Rebecca todo sonaba lejano, como si el ruido flotara detrás de un vidrio invisible. El aire olía a aire acondicionado a reencuentros. Tanqua caminaba unos pasos adelante, mientras sus padres esperaban con flores y cámaras listas. Habían insistido en que debían estar todos ahí para recibir a Sarocha, y prefirió aceptar a dar explicaciones. Rebecca sentía el corazón golpearle el pecho con la precisión cruel de un reloj que anuncia una cuenta regresiva. Intentó distraerse mirando los letreros de llegada, los rostros anónimos, los abrazos ajenos. Pero cada paso que daba hacia la puerta de desembarque era un paso hacia un pasado que nunca existió, que solo estuvo en la cabeza de Rebecca, una fantasía. Habían pasado años, cartas no enviadas, silencios, amores nuevos. Y aún así, esa sensación, ese temblor, seguía ahí. El anuncio del vuelo sonó por los altavoces. Tanqua se enderezó con una sonrisa y sus padres se adelantaron. Rebecca respiró hondo. Y entonces las vio. Sarocha apareció entre la multitud, vestida con una sencillez que la hacía parecer aún más hermosa. Camiseta blanca, pantalón beige, el cabello recogido en una trenza floja. Su piel parecía más dorada que antes, su postura más segura. Había algo distinto en ella, una serenidad que dolía, como si hubiera encontrado en otro lugar la paz que aquí nunca tuvo. A su lado, Nita, riendo, hablando con las manos, sujetando la de Sarocha como si ese gesto fuera natural, cotidiano, indiscutible. Y lo era. El brillo en sus ojos no dejaba lugar a dudas. Había amor ahí, del bueno, del que no necesita palabras. El mundo se detuvo un segundo. Rebecca sintió un nudo en la garganta y una punzada seca, limpia, justo en el centro del pecho. No era la misma emoción de antes, la de los días de vértigo y deseo contenido. Era otra cosa, una mezcla de nostalgia y distancia, como si mirara un deseo que ya no le pertenecía, una película que soñó con protagonizar, pero cuyo final ya fue escrito con otra. Cuando los ojos de Sarocha la encontraron, hubo un instante de silencio absoluto. Ni las voces, ni los pasos, ni el zumbido del aeropuerto parecieron existir. Solo esa mirada, solo ese cruce de tiempo detenido entre las dos. Sarocha sonrió. Fue una sonrisa leve, temblorosa, casi tímida, y Rebecca respondió del mismo modo, intentando sostener la compostura, como si no sintiera que todo dentro de ella se desmoronaba. El abrazo llegó después, primero con Tanqua, luego con los padres y al final con ella. Un abrazo breve, medido, lleno de prudencia y de cosas que ninguna se atrevía a decir. El perfume de Sarocha, jazmín y sal volvió a golpearla con una fuerza insoportable. Era el mismo aroma que solía quedarse en su ropa, en sus cuadernos, en sus sueños. Rebecca quiso apartarse rápido, temiendo que ese contacto le revelara demasiado, temiendo que su cuerpo traicionara el esfuerzo de tantos años. «¿Cuánto tiempo?», susurró Sarocha, con una voz más grave, más adulta. «Demasiado», respondió Rebecca, apenas audible, sin poder mirarla directo a los ojos. El silencio entre ambas fue breve, pero denso. Parecía contener todos los mensajes no enviados, las llamadas que nunca ocurrieron, los de extraño que murieron antes de pronunciarse. Nita se acercó enseguida, amable, encantadora. Tenía una sonrisa abierta, cálida, esa clase de dulzura que no parece fingida. Rebecca la saludó con cortesía, con esa calma que solo se aprende después de mucho dolor. Sabía que no era culpa de ella. Y aún así, verla tomada del brazo de Sarocha era como tocar una herida vieja que nunca cicatrizaría del todo. Caminaron todos juntos hacia la salida. Reían, planeaban cenas, mientras Sarocha y Nita se cruzaban miradas que decían más de lo que querían mostrar. Rebecca lo observaba todo desde un rincón silencioso, intentando no romperse. Cada paso le pesaba como si avanzara contra una corriente invisible. Intentaba convencerse de que estaba bien, de que el tiempo había hecho su trabajo. Pero bastó una sola mirada de Sarocha, solo una para entender que no era tan simple. Cuando salieron al aire libre, la luz del verano las envolvió con un brillo dorado. El calor era sofocante, el cielo sin una nube, y el viento arrastraba olor a mango y gasolina.
Sarocha tomó la mano de Nita con naturalidad, sin buscar esconderlo. Y Rebeca, al verla, sintió algo muy claro. No era celos, ni rabia, ni siquiera tristeza. Era el reconocimiento sereno de una verdad. No tenía ninguna posibilidad con Sarocha, nunca la tuvo y nunca la tendría. En el trayecto al coche, Rebeca escuchó fragmentos de conversaciones, planes de viajes, anécdotas universitarias, risas. Todo sonaba feliz, tan genuinamente feliz, que le resultó imposible no sonreír. A veces el amor no se acaba, solo se transforma en algo que ya no duele tanto. Cuando por fin se sentaron en el auto, Rebeca miró por la ventana. El reflejo del vidrio le devolvió una imagen doble. Ella y detrás, la silueta de Sarocha riendo junto a Nita. Una parte de sí quiso llorar, otra simplemente se sintió en paz. Era la misma y no lo era, pensó. Quizá era yo la que había cambiado. Y por primera vez en mucho tiempo, no supo si eso era consuelo o pérdida. Solo cerró los ojos, dejando que el rumor del tráfico y las risas al fondo se mezclaran con el eco suave de una certeza. Algunas personas nunca se van del todo, pero a veces, aprender a verlas felices es la forma más silenciosa de amarlas. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.